90% hecho. Estoy solucionando un balance para decir ya lo tengo todo. Las preguntas ABCD hice hartas, valen 40% de eso. Después vienen los balances, que valen, ya se me olvidó cuánto valían, son 4 preguntas, de las cuales una es pesada y larga, y las otras 3 son chiquititas, de 5 minutos por 5 puntos. Y finalmente tengo otra que es seleccionar un chancador primario. Así que más encima les cuento porque nunca me ha gustado hacer pruebas como que para sorprender a la gente, porque quiero que ustedes me demuestren que de lo que saben, lo saben. Así que mañana, por favor, trabajen ordenadamente, lean las cosas un par de veces para entender claramente lo que se pregunta. Y la prueba está laboriosa, pero en ningún caso difícil. En ningún caso difícil. Ya. Como tenemos al parecer poco tiempo, de todas maneras, yo quería contarles qué sigue después de eso, porque hasta el momento hemos hablado de nuestra preciosa nave espacial. Después de eso nos cambiamos a qué pasaba dentro de ella. Habían un tipo de ordenamiento de elementos que les pusimos minerales, algunos que clasificamos con algunas propiedades, y hablamos de ello, le calculamos sus leyes mineralógicas. Después de eso nos fuimos a los balances, en base a que conozco de la ley mineralógica y conozco los porcentajes que encuentro de ese tipo de mineral, multiplicando el porcentaje de ese tipo de mineral por su ley mineralógica del mismo cation, por supuesto. Yo tengo entonces la ley del elemento, y no olvidar las relaciones de porcentaje dividido por ciencia, el porcentaje es el porcentaje. Después de eso nos fuimos entonces a los balances. Con ustedes siempre vi los balances que cuadran, es decir, A igual a B más C, entonces cualquiera de esos que me falte en esa ecuación puedo balancearlo, puedo obtenerlo por un balance. Balance que siempre, hasta ese momento, van a ser posibles de obtener. En todos los sistemas de ecuaciones que ustedes hagan, van a darse cuenta de que si les sale un valor negativo, hice algo mal. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Algo más? Después de eso, empezamos a hablar que una de nuestras cosas importantes era reducir de tamaño, porque tenemos que llegar a un tamaño tal que sea técnica económicamente posible de separar roca o ganga o cola, la vamos a llamar después del proceso, del mineral, porque uno tiene valor económico y el otro no lo tiene o lo tiene muy bajo. Entonces yo quiero tener el de más alto valor económico, que le voy a llamar concentrado. Pero la cualidad 80. ¿Profe? Me cayó, parece. No chingues. 80% más necesario que tiene que tener. Profe. No interrumpo. ¿Ya? Mi condición de internet es inestable, dice esto. Profe, se cayó como 30 segundos. ¿Pero ahora me escuchas? Sí, Ahora pero sí. no se escucha Bien. nada de lo que digo. Ahora se escucha súper bien. Excelente. Ya, lo que yo le estaba contando era que le estaba contando. Que
el negocio de concentración estaba basado en tener la distribución granulométrica en que los más finos tengan la separación específica para poder entrar a los procesos de concentración, sea el proceso que sea. Siempre la variable tamaño va a ser muy importante en llevar un producto a concentrado y el otro producto al relave. Porque voy a incentivar la idea que ese tamaño reacciona con las fuerzas de campo que voy a estar ocupando para la separación, sean gravedad, magnetismo, electricidad, tensión superficial, fuerzas de superficie al respecto, o tensión, generación de superficie, etcétera, lo que sea. Entonces, para eso abrimos la puerta a, bueno, ¿y cómo lo medimos? Y empezamos a hablar de lo que era el análisis granulométrico. El análisis granulométrico ustedes lo van a ocupar siempre como una herramienta muy crítica y muy importante dentro de la obtención de buenos resultados. Y después empezamos a decir, ya, entonces, ¿cómo hacemos para reducir de tamaño? Y empezamos a hablar que habían dos grandes árboles, ramas del árbol, en lo que era la reducción de tamaño. Uno se llamaba la reducción gruesa de tamaño, o chancado, o trituración, y la otra se llamaba la reducción fina de tamaño, o molienda. Entonces, ya partamos por la más grande. La más grande era la reducción de tamaño primaria que se hacía en chancadoras. Habían dos grandes líneas dentro de las chancadoras primarias y una de ellas es la giratoria, hoy día mayoritaria, y la otra es la de mandíbulas, más vieja, pero con menos venta que la anterior. También hay chancadoras de primaria del tipo impactores, pero los impactores son echar el material que viene de la mina a un algo que gira a alta velocidad y lo impacta cuando va cayendo, le pega un paletazo y lo rompe. Entonces, para eso necesito tener roca o matrices que sean de alta desintegrabilidad, que puedan ser desintegradas con aceptable facilidad. Léase básicamente pizarras. En un país donde funcionan bastante bien son en Brasil. En Brasil se ocupan harto impactores para hacer importantes rangos de reducción primaria. Pero aquí en Chile tenemos una calidad de roca, la mayoría de ellos roca primaria, de alta resistencia mecánica, y en esa cuestión no funciona porque la roca ofrece mucha resistencia. Y eso también significa ocupar harta energía, y eso también significa tener un alto consumo de acero. Siempre que ustedes estén hablando de alta energía, esa alta energía se distribuye entre todos los participantes del proceso. Y por lo tanto, si ustedes usan alta energía, quiere decir que tienen un mineral duro, y ese va a ocupar harta energía, y también porque esa energía que está disponible se está distribuyendo hacia los medios de molienda. Cuando tengan energías elevadas, va a significar que los chancadores van a durar menos, los revestimientos me estoy refiriendo. Los revestimientos de los chancadores van a durar menos, los revestimientos de molinos también, las bolas y barras que se ocupan van a durar menos, van a tener más alto consumo, porque esa energía que está disponible se ocupa a todos por igual, no con los mismos resultados cinéticos. No quiere decir que la cinética de desgaste de la bola sea exactamente igual a la cinética de desgaste del mineral o de la roca mineralizada. Afortunadamente, la roca mineralizada es la que más baja resistencia opone y es la que dura menos, por supuesto, porque se rompe. Entonces, gracias a ese par de chancadoras, o las que fueren, primaria, giratoria y o en mandíbula, generalmente solo una en una planta, no necesariamente, pero solo un tipo en una planta nueva,
yo he logrado pasar desde el tamaño que nombré el F100 de la mina, es decir, el tamaño más grande que me envía la mina, y bajo el cual está toda la distribución en peso. Pero después de eso, la salida de esa chancadora va a depender de la abertura de la chancadora, por supuesto, de la dureza del material, y de esa manera, en esas dos variables, las más importantes, bueno, además está la tronadura y además están pequeños detalles que hacen que todos los procesos nuestros sean procesos multivariables. No hay una única variable que diga, mira, usted controla esto y va a obtener esto otro. Siempre hay un pequeño detalle de alguna variable de poco conocimiento, que nosotros llamamos perturbaciones, y que influye dentro del proceso. No logro yo controlarla a esa perturbación. La mayoría de las veces tengo alguna sensación que me va a actuar, porque la gente de la mina me dijo, oye, te estamos enviando un material que es más duro, o que es más blando, o que está más meteorizado, o que está... Entonces, todas esas sensaciones que yo no tengo formas matemáticas claras para poder referenciar son perturbaciones a mis resultados. Pero de alguna manera he llegado entonces desde el tamaño F100 de la mina, con todos sus atributos, al rango de las 5,5, 6, 5,5, 5 pulgadas de descarga. El tamaño 80% de la descarga de ese chancador deberá estar en ese rango de pulgadas. No le puedo pedir a un chancador primario decir, oye, pero achícalo más. ¿Por qué? Porque si yo cierro la abertura de descarga del chancador, si pudiera hacerlo, pasaría muy poco. Directamente la abertura de descarga está relacionada con la capacidad en toneladas por hora de tratar, pero también está relacionado con el tamaño que está saliendo en la descarga. Entonces, si yo lo achico eso, voy a perder la capacidad de alimentación a ese equipo. Por eso, en vez de hacer equipos que tengan capacidad para achicarse más en su salida, se me ocurrió hacer, a mí no se me ocurrió, pero así el tiempo y a todos los otros colegas, se le ha ido ocurriendo decir, oye, démosle a cada uno la tarea de reducción que mejor sabe hacer. Entonces, de ahí partimos la idea de decir, ya pagamos entonces un chancador secundario. Los chancadores secundarios operaron prácticamente en el mismo sentido de los primarios. Hubo chancadores secundarios que son capaces de recibir la alimentación de un primario de mandíbulas y ellos también ser chancadores de mandíbulas. Por lo tanto, en el mercado ustedes también podrían encontrar un chancador de mandíbula para usar en un rango abiertamente más chico de admisión y de producto. Capacidades obviamente más bajas, y eso hace que industrialmente estén muy fuera del negocio. Realmente, chancadores de mandíbula secundarios y de baja capacidad los tienen las plantas pilotos con mucho, o los circuitos universitarios. ¿Ya? Ese tipo de personajes son los que ocupan los chancadores secundarios del tipo mandíbula. Pero sí ha funcionado muy bien el tema de ocupar chancadora giratoria adecuada para tamaños del tipo secundario. Pero el que mejor se impone en el tiempo es un nuevo chancador que es muy parecido al cono, pero en vez de tener una estructura, a ver cómo lo diría, tendría que mostrarla mejor, ¿no? Los chancadores giratorios, ustedes echan en un espacio y el material entonces se está reduciendo producto de que el poste, ¿se acuerdan? Aquí llamé yo el poste, era la parte central que tenía el revestimiento central del chancador giratorio. Entonces, pero la otra parte era, miraba hacia arriba, digamos, era como un receptáculo, digamos. En el otro caso, en los chancadores de cono, lo que se mueve es ese chancador, es el poste
abiertamente más cortito. ¿Qué hace? Pero si eso ya lo teníamos por aquí, vamos a buscarlo. Chin, 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 chin. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bum, bum, bum. Mezzo count. Una que vimos en estos días alguna. Ya. Esto de aquí es un chancador que Profe, puede ser. Ya. disculpe, no se ve se ve solamente la pestaña de documentos. No sé lo que está compartiendo del chancador. Ups, ya, gracias. Sí. Como pueden darse cuenta, hay hartos tipos de chancadora. No, pero, ya, este puede ser uno de los modelos de un chancador de cono. Un chancador de cono tiene, por supuesto, un cierto poste, que es mucho más chico que el anterior de un giratorio. Este tronco cónico que hay es mucho más corto y abierto que el otro, pero dentro del material, el chancador está sujeto de una especie como de spider también, y el material viene desde arriba, siendo alimentado por una correa, por una alimentadora, y algo que le trae material, y este viejo que está aquí está girando, pero está parado en algo excéntrico. ¿Ya? Entonces el movimiento que hace este no es giratorio más giratorio, sino que es giratorio oscilante. Aprieta allá, aprieta allá, aprieta allá. Está haciendo una especie de movimiento en que estoy apretando aquí, allá, después detrás, después ahí, después aquí, después acá, después al frente, después al otro lado. ¿Ya? Y en este sector de aquí se están produciendo la reducción de las rocas, porque todavía son rocas, dado que están llegando tamaños del rango de las 5, 6, 7, con mucho pulgadas, que son el producto del primario, y este compadre las está reduciendo, y en este momento, al pasar por aquí, este tamaño podría ser del orden de la 1,5, 2 pulgadas. Entonces, a pesar de que recibí una roca de 5 o 6 pulgadas, me cuesta encontrarla, pero en algún momento este es capaz de reducirla y apretarla, ocupando básicamente también presión y cizalle como sus fuerzas principales, y el material molido cae. Entonces, por supuesto, ahí también hay un material de resistencia al desgaste, que son los que están pintaditos de verde, y eso cae entonces abajo. ¿Qué más contar de ellos? Que las distancias que pueden haber dentro de este volumen de chancado son distintas. Hay algunas que son más aguzadas, que voy a llamar un chancador del tipo estándar. Estándar quiere decir chancador de cono secundario, casi con nombre. Cuando uno dice tenemos un estándar, está hablando del chancador de cono secundario. Pero también hay chancadoras de cono que son más cortitas. ¿Ya? Ven que aquella, esta de aquí, es más larga y abusada, y esta es más cortita y tiene más espacios de superficie. La reducción de tamaño yo la hago realmente en estos espacios. Las grandes reducciones, donde estoy apretando y generando grietas y abriendo micro grietas, es acá arriba.
pero donde produzco realmente Profe, se fino, escucha como caído, como cortado. yupi, Yo lo escucho bien. Yo igual. Yo igual lo escucho bien, profe. ya, Debe ser pero el no, internet del compañero que sea. ya, o quizás estoy yo hablando muy, muy rápido. Lo que yo quería contarles es que las chancadoras de cono secundarias, y ahora le abrí la puerta a las terciarias, chancadoras terciarias, son básicamente lo mismo. Un material de desgaste que está puesto al interior, todo esto es al interior del equipo, el equipo es prácticamente cerrado, se alimenta desde arriba, se produce la reducción y continuamente tanto entra como tanto sale por la parte inferior del equipo. Cuando este equipo es con este tronco cónico, por así decirlo, aguzado, yo estoy hablando de un chancador con nombre que se llama una chancadora secundaria estándar. Y un estándar tiene la facilidad de recibir tamaños grandes y tiene lamentablemente baja producción de finos. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí ella hace la reducción de gruesos. Pero cuando llega la etapa de reducir fino, se le acabó el camino a la roca. Por eso que la roca viene de arriba, trata de avanzar cada vez y salir acá. Entonces, para evitar que eso pasara, inventamos una nueva etapa, que fue la tercera chancadora de cono terciario, en que ahora el viejo que se está moviendo aquí es cortito y anchito. Porque ustedes ven que aquí yo no tengo mucho espacio para reducir grandes tamaños. Pero en esta parte que está aquí, tengo una alta superficie de abrasión, en que este lado está tratando de apretar a la piedra contra este otro lado que está fijo. Este lado está fijo y este lado se está moviendo y más encima se está moviendo con un movimiento rotatorio y oscilante. ¿Ya? Nuevamente tengo que buscarle algún diagrama, un video que así lo haga. Entonces, el producto de haberle dado más superficie de reducción en vez de haberle dado una gran capacidad de reducción de gruesos, me hizo que esta especie de chancadora, de cono por supuesto, tuviera un distinto apellido. Y el apellido que tienen esta, el de la anterior era estándar, esta se llama de cabeza corta, o dicho en gringo, una short head. Una short head, que se traduce como cabeza corta, es una chancadora del tipo de cono, chancadora de cono terciaria. Profe, ¿Ya? ¿todas las chancadoras secundarias y terciarias son de cono? ¿Pero distintos tipos de cono? En las secundarias también se pueden usar y hay modelos que se venden como chancadoras giratorias, que son del estilo, pero no con el nombre chancadora de cono. Las chancadoras de cono secundarias siempre se van a llamar una estándar. ¿Qué alternativas tenemos al respecto? Tenemos también impactores, ¿ya? Que pesquen entonces el material que viene del chancado primario y lo base a una caja, y en esa caja, cuando el material va cayendo, se encuentra con una rueda que está paleteando, ¿ah? Que hay un material que gira a alta velocidad, entonces que tengo altas probabilidades de que esas paletas o masas me peguen un mazazo cuando yo venía cayendo y con tal cantidad de energía que me destrocen, pero así de fino. Entonces, y las paredes internas de ese impactor también son de acero resistente y agresivo, de modo que si el paleteo me tiró con gran violencia contra mi pared interna, igual yo terminé roto, rompa. Entonces, chancadoras de cono deben ser fácilmente el 90% de ellas. El otro 5% debe ser algún giratorio
de tamaño más chico, pero conceptualmente un giratorio. Y no más allá en Chile, un 5% sean alternativas de baja capacidad del tipo impactores. Los maquinarias chinas frecuentemente están ofertando impactores para plantas chiquititas, digamos, ¿ya? Pero el gran nombre en chancado secundario lo tienen la chancadora de cono y del tipo estándar. Cuando me cambié al terciario, este que está aquí, cuando me cambié al chancador terciario, me fui entonces a ocupar un cabeza corta, que es la que estoy mostrando ahí, que es diferente, más que conceptualmente, solo en el lado físico. Este, compadre, es largo y abusado, y este de aquí es cortito. La capacidad de cámara, esta parte de aquí se llama la cámara de chancado, ¿eh? Todo lo que está, el volumen que está encerrado en el verde ese, corresponde a la cámara de chancado. Entonces, las chancadoras terciarias recibían la alimentación desde un chancador secundario. Muy saludable es que esa alimentación desde el secundario pase por un arnero. ¿Se acuerdan de que hemos visto la alternativa de ocupar arneros en todas las partes donde cuando tengo un producto que alimente a un reductor, no echar dentro de ese reductor los tamaños que sean menores a la abertura del reductor? Si el reductor dice, yo lo más chiquitito que me puedo cerrar es 2 pulgadas, entonces le pregunto a la granulometría de alimentación, ¿en qué tamaño viene y qué porcentaje bajo 2 pulgadas tiene? Entonces, si la granulometría me dice, mire, el bajo 2 pulgadas es un 40%. Chut. Eso quiere decir que si yo echo el material a ese chancador, un 40% de él va a tener difícil posibilidad de seguir achicándose porque ya entró en el tamaño de salida. Así es, nada, así. Entonces, ¿qué hago? Coloque un arnero que saque el menos 2 pulgadas y eche al chancador solamente el material más 2 pulgadas. Con eso va entonces a asegurar de que el chancador esté apretando y dándole energía y duro solamente a los tamaños más grandes. ¿Ya? Entonces, usualmente eso se hace para pasar desde el secundario al terciario. Tenemos arneros que se preocupan de ese tema y eso sube mucho la capacidad de esa área de chancado. El poder sacar los finos entre comillas, simplemente de tamaño menor que la abertura del chancador al cual se dirigen, sube mucho y hace un proceso mucho más eficiente. Esto era palabra de Dios hasta hace algo así como unos 7 años atrás. Sí, 7 años atrás. O 10, si que nos salimos del área minera. Pero en ese rango aparece lo que se llamaron los molinos de rodillos. Los molinos de rodillo, que no son molinos realmente, se ocupan en el área de chancado. Los molinos de rodillo son como estos 2 rodillos que ocupaban las antiguas estrujadoras de una máquina de lavar, ¿ya? En que la viejita, después de lavar, sacaba la toallita de la lavadora, la pasaba por 2 rodillos que ella misma daba vuelta, entonces esos rodillos apretaban la pobre toalla y la estrujaban y la sacaban más estrujadita hacia afuera. Pero imagínense que ese rodillo ya no sea de goma, sino que de acero, de muy buen acero, que no sea así de chiquitito, sino que sea de 1 metro o más de diámetro, 1,20 m, 1,80 m de diámetro, que está peleando contra otro rodillo de iguales dimensiones, de alta dureza, conectado a motores de alta capacidad de entrega de energía, sobre 1000 kilowatts, y que el material entonces requiera
que yo le saque los finos y el material lo más homogéneamente posible lo haga pasar por un alimentador arriba de esos dos rodillos, y el compadre de los rodillos entonces le pega un apretón y los hace pasar abiertamente triturados, microfracturados y más finos. Entonces, el nombre de eso se llamaron molinos de rodillo. Los molinos de rodillo eran estos dos rodillos de acero que básicamente estaban empujados uno contra otro por resortes, ¿ya? Resortes que sujetaban ese material y lo apretaban entre las dos rodillos que estaban moviéndose en sentidos contrarios. Hasta hace, como les cuento, del orden de unos 7 años atrás, ese sistema se modernizó mucho, sobre todo en el tipo de materiales que se ocupaban. Se aplicó un montón de más potencia para darle más velocidad a ese par de rodillos. Se estudió harto acerca del impacto que tenía la granulometría de alimentación y cómo se alimentaban los molinos a esos rodillos. Eso fue tan importante el cambio que significó un cambio de nombre del equipo y pasaron a llamarse desde los simples rodillos de molienda, molinos de rodillos, a llamarse los HPGR, quiere decir High Pressure, alta presión, Grinding Rolls, rodillos de molienda. Los HPGR, que a ustedes también les mandé, si no tengo alguno por aquí. Todos estos son secundarios o terciarios. Con ese nombre los vamos a ver en muchos catálogos, los serie HP de High Performance. Esos son molinos impactores, los Barman. El material cae aquí y esto que está girando a alta velocidad lo impulsa a todo dar contra paredes de alta dureza. Pero. No tengo. Profe, disculpe, ¿Ya? algo sobre lo que dijo antes, los arneros pueden ir antes de cualquier, por ejemplo, también pueden ir antes del chancado primario, ¿cierto? Claro. Recuerda que Y, el nombre de eso era igual que los osos, un grizzly. claro, Griffin. Entonces, un grizzly es el que recibe el material de la mina y le saca todo el material fino o el material polvo y llegan al chancador solamente, no lo tengo aquí, llegan al chancador solamente Los que estén bajo la pulga el del que griffin, esté bajo o sea, sobre. la abertura del primario. Claro. Profe, y por ejemplo, ¿cuánto se considera que es como un porcentaje de, por ejemplo, si fuera el grizzly de 2 pulgadas, cuánto sería como lo de 2 pulgadas que tendría que haber en la alimentación para considerar que el uso del grizzly como 20%, Sí, 30%? sí, ese 20% hacia arriba Ya. suena muy deseable, sobre todo cuando tú tienes grandes tonelajes. Si tu tonelaje es de una planta chiquitita, que son, qué sé yo, 50 toneladas hora, 20 toneladas hora, abiertamente ahí eso probablemente no se va a notar. Pero cuando tu alimentación está en el rango de sobre las 1000 toneladas, un 20% de eso son ya 200 o más que 200. Y eso multiplicado por la 24 y por la 0,8 de tiempo de por ciento de... Ay, es que quiero encontrarme esa, pero por no preparar
lo que quería conversar con ustedes hoy día, por estar haciendo la prueba, no las encontré así, porque tengo tanta basura realmente. Mejor se los quedo debiendo. A pesar que estoy casi seguro que se lo envía HPGR. Tan, 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 tan. Pucha. Aquí está. Uno de los que empezaron a ocupar los HPGR y muy exitosamente fueron la gente de Cerro Verde, la empresa que incluso lo presentaron. Este. Bueno, aquí están en un diagrama realmente, pero la idea de este diagrama es que Profe, estaba disculpe, no está ya, mostrando ni un diagrama. Está con el de Metso todavía, del chancador. Ese PDF está mostrando. ups, ya, tengo que parar. Esto corresponde a un diagrama de proceso de prácticamente un chuquicamata peruano que se llama Cerro Verde. ¿Ya? Entonces ellos tienen una mina de rajo, sacan material desde la mina con camiones y lo llevan a un chancador primario, un 60-113, uno de los modelos, tal como los 60-89 también, más usados en el área de chancadoras primarias, va a un acopio de material grueso de 50.000 toneladas vivas. ¿Ya? Entonces de ahí se saca el material, se lleva a un buzón. Ese buzón lo tamiza. Esto es lo que estábamos hablando de colocar un arnero. Entonces aquí dice arneros de mineral o de material grueso. Entonces este compadre saca todos los gruesos
y todos los finos. Los que son finos, los que son finos, ¿ya? Van a la etapa última de chancado, que sería el chancado terciario. Esto va a una caja, en vez de caja, un acopio, un acopio pero metálico, ahí. Los que son gruesos aquí, no sé si están pensando en lo mismo que nosotros dijimos. Acuérdense que yo vengo de un primario, ¿ya? Ahí está el primario, vengo de ese primario, y del primario estoy sacando el material y lo estoy llevando a un arnero. Entonces, el material fino no lo llevo al secundario, sino que llevo al secundario exclusivamente el material grueso, el que quedó sobre el arnero. Y voy entonces al área de chancado secundario, que la estoy moviendo a través de 4 chancadoras de cono del tipo MP, marca Metso, MP1000, que tienen 750 kilowatts cada una de ellas. Este equipo que está aquí es uno de los más grandes que tienen como chancador secundario de la línea MP Metso. Hay solamente un cachito más arriba, que es en el 1250, pero este es los MP1000, excelente equipo. Entonces, este compadre recibe esta alimentación, la muele, la trata de moler muy bien. Estos chancadores son de alta velocidad también, por lo tanto no me entrega un producto ni muy grueso, ni mucho fino, ni mucho, nada de eso. Me entrega un material muy cercano al setting que yo he cerrado dentro de ese chancador. Si a ese chancador le he dicho, oye, yo te voy a cerrar al setting de, qué sé yo, 1 pulgada, voy a tener gran cantidad de material en 1 pulgada, entre 1 pulgada y 1,5 pulgadas. Entonces, este producto va a esta correa, y esta correa lo vuelve a su alimentación, y la alimentación dice, ¿cómo quedamos? Entonces las partículas dicen, no, ahora quede finito, porque él antes dijo, no, yo vengo grueso, y le tocó pasar al chancador secundario. Pero como el chancador secundario hizo bien su pega, lo tiró nuevamente, eso se llama un circuito cerrado, lo tiró arriba, volvió al área de arnero, y el arnero le dijo, no, está finito ahora, yo te voy a dejar pasar. Y lo dejó pasar, lo sacó del chancado secundario, y está enfrentando el chancado terciario. Y en el chancado terciario, si bien yo hubiera podido ocupar una chancadora terciaria de cono, como por ejemplo también una MP1000, ellos decidieron ocupar los HPGR, los High Pressure Grinding Roll, eso quiere decir HPGR. Entonces aquí, el material que venía aquí, lo hice llegar a una tolva, y aquí es súper importante que esta alimentación sea lo más parejita posible, lo más constante a través de toda el área de ambos rodillos. Acuérdense que ahí el diagrama está mostrando los rodillos en un corte transversal, no lo estoy viendo de frente, sino que de lado. Entonces, donde está la manito ahí, en todo ese sector, tiene que estar el material que está cayendo, y que es precisamente mayor a la abertura o sea, es menor a esta abertura, pero es mayor que esta abertura. O sea, hay dos arneros distintos. Entonces, este compadre pasa el material, la está tratando de... el material que viene aquí forma una pared, y los rodillos apretan y rompen ese material. Y entregan un material, pero súper fino, y más que súper fino, lo entregan súper fracturado. ¿Ya? Porque el instante en que el mineral, el material, mejor dicho, está justamente entre estos dos rodillos sometidos a la más alta de las presiones, porque en ese punto es donde tengo la mayor presión,
Cuando el material tiene que pasar por aquí, lo aprieta este, y ella tiene, la piedra, tiene que pasar al otro lado. Pero aquí ya no hay resorte, sino que hay una fuerte presión de uno contra otro. Por lo tanto, el material, como pasa ese esfuerzo en muy poco tiempo, prácticamente fracciones de segundo, porque este está rotando rápido, este de acá también está rotando rápido. Por lo tanto, el tiempo que yo estoy aquí, justamente que me pellizcó este y este otro, ¡pum!, fueron instantes. Y cuando uno hace un esfuerzo en un corto instante, el nombre de ese tipo de esfuerzos se llaman impactos. Y los impactos son muy buenos para romper cosas, porque los materiales no logran desarrollar una cierta resistencia estática a esa ruptura, sino que se rompen por el esfuerzo dinámico de rápidamente ser, ya, tú tenés que pasar esta energía a este otro lado, pero al tiro ya. Entonces, si el material no tiene esa capacidad de transferir energía a esa velocidad, simplemente se va a quebrar, se va a agrietar. Y eso es lo que hacen este tipo de cuestiones. ¿Ya? El mismo concepto de las explosiones. En una explosión, si yo entrego un montón de energía en un instante, la roca no es capaz de transferir esa cantidad de energía a la forma de vibración, ondas de presión, ondas de choque, y simplemente en alguna parte donde no haya un nodo de sumas de energía, de ondas, ese pobre mineral va a tener que, en roca, va a tener que romperse. Aquí pasa igual. Simplemente que los esfuerzos que estoy haciendo, la están haciendo esas dos rodillos de acero de alta velocidad, de alto diámetro, y de un momentum pero espectacular, de modo que la pobre roca no tiene cómo resistirse, simplemente se va a quebrar. Y ese esfuerzo hecho de esa manera y con esa magnitud de impacto, yo me voy a acordar de eso, ¿ya? Eso me lo va a cobrar en algún momento. Mira, pero sigamos. Ya, aquí pasaron, ¿ya? Y lo más probable entonces que producto de esa pasada va a ir entonces a un nuevo acopio, aquí, nuevo acopio, y de ese acopio va a ir a arneros, screens, quiere decir arnero, que son la alimentación para la nueva etapa, pero la nueva etapa ya es la de molinos. Entonces, si es que llegara a quedar todavía una piedrecita más grande que este tamaño, simplemente este va a decir, oye, me quedó esta piedra grande, muélamela de nuevo, jefe. ¿Ya? Entonces, el material que venía de la antigua tolva se va a unir a los muy pocos gruesos que quedaron y voy a hacer nuevamente una operación en circuito cerrado con la molienda del molino HPGR. Y al final todo el material entonces va a salir del área de chancado grueso, allá al otro lado, mediano aquí y chancado fino aquí, para llegar entonces con un tamaño lo más fino posible a este que es el molino de bolas. Ya los molinos son del tipo, hay que alimentarlos con filete nomás, porque si ustedes leen, en esa planta hay 4 molinos de bolas de 26 por 35, son de velocidad variable, y ahí dicen la potencia que tienen instalado el molino, 12 megawatts, 12.000 kilowatts. ¿Ya? 12 megawatts son 12.000 kilowatts que están disponibles para hacer la tarea de molienda. Un molino de 24 por 35 pies, 24 por punto 303, que son las cantidades para llevar de pies a metros, tiene 7,3 metros de diámetro, 7,3 metros de diámetro, y tiene 3.6 metros, el de 35. 35, 16,6. ¡Wow! Un molino de 10 metros de largo. Entonces, son tamaños gigantes realmente de molinos y con mucha potencia. Y tengo 4 de ellos. Por lo tanto, la potencia que tengo disponible son 12 por 4,
Son 48 megawatts disponibles para la molienda. Entonces, esa molienda, eso va a una cuba, a esta cuba que está aquí, no está dibujado, pero aquí se le agrega agua, lo toma una bomba, la bomba lo tira a un clasificador de tamaño que se va a llamar ciclones, o más claramente hidrociclones. Si es que está en el rango grueso, el ciclón le va a decir, no, compadre, tiene usted que irse al molino a dar una vuelta por allá, a ver, acaso se achica un poco. Entonces, el grueso de los ciclones, que sale por la parte de abajo, va a ir al molino, el molino lo tira nuevamente aquí, genera una nueva carga circulante, un circuito cerrado, y lo que son finos, tanto entra como tanto sale, los finos van a alimentar entonces el área de flotación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir estar saliendo como una flotación primaria del área de molienda? En todo este plan, hasta que salir de aquí, ese era el overflow del ciclón, pero desde llegar, desde en el camión hasta salir del overflow del ciclón, ustedes gastaron del orden de un 60 a 65% de los costos de la planta, y como un 60 o 70% de los costos de capital para llegar a tener esa planta. 70% de los costos de capital. Cuando ustedes dicen, oye, ¿y cuántos molinos voy a necesitar? Ya, ¿y esos molinos van a tener bombas? Sí. ¿Y eso cuántos chancadores voy a ocupar? 4 chancadores. ¿Y esos chancadores van a estar trabajando con arneros? Sí. ¿Cuántos arneros? Y así todas las cosas que son equipos grandes que impactan fuertemente a la instalación de la planta, puede llegar a ser fácilmente del orden de un 70% de los costos totales de instalar una planta en costos de capital. Porque esta es el área más cara, los molinos carísimos, este compadre caro, los chancadores secundarios medianamente caros, arneros caros nomás, o menos caros que, por supuesto, que un chancador, chancadores primarios medianamente caros. Entonces, todos ellos están haciendo un gran esfuerzo de costo de capital. Y después son los costos de operación, también altos costos de energía, muchos. Altos costos de acero en placas de desgaste, altos costos de acero en bolas aquí en los molinos y revestimiento dentro de los molinos. Entonces, en general, toda esa gran charla anterior fue para presentarle a este que va a ser en el tiempo de usted la mejor herramienta para el chancado terciario. ¿Y por qué dije yo que en algún momento el producto este me iba a acordar de él? Ah, porque les conté que producto de la manera como él está moliendo el material a través de aplicar energía en muy corto tiempo, los deja un material abiertamente microfracturado. Entonces, a mí me gustaba pensar en la fractura en material que venía desde la tronadura, cuando estaba hablando del chancado. En el chancado yo decía, mira, y este material que se acuerda de la tronadura, la pasa mejor porque a más gasté yo energía de tronar, este gastó mucho menos energía eléctrica en abrir esa microgrieta. Pero ya se me había olvidado un poco, porque ya aquí a esta altura, cuando sale del secundario, las piedrecitas ya no son tan grandes. Entonces la posibilidad de que justamente al interior de esa piedrecita todavía viva una microgrieta producto de una onda de choque de la tronadura, ya son menos. Pero cuando las pasé por aquí, todas las posibilidades de generarlas o de reactivarlas o de volverlas a generar por lo menos, estuvieron presentes. Porque el producto de estos equipos de los HGPR es un producto abiertamente, nuevamente microfracturado. Entonces el material que le llega al molino ahora, dice, oye, qué rico, me llegó un material, compadre, blandísimo de ese.
Oye, no te puede, ¿por qué te va a llegar un material más blando? Si es el mismo que estábamos antes de instalar el molino HPGR. Mira, y fue exclusivamente el efecto de haber ocupado este tipo de equipos en el terciario. En el terciario nuevamente entonces genera un material con ultrafracturas, con microfracturas, tal que el molino basta que le peguen unos apretones, le meta harto ruido, le caigan bolas cerca y el molino dice, no, llegó el momento de partir, de partirse, mejor dicho, esa es la piedrecita. Y de esa manera entonces la energía que gasté aquí, que ni siquiera fue muy importante, porque esto tiene una excelente performance en consumo específico de energía. Acuérdense que consumo específico de energía son los kilowatts divididos por las toneladas hora. ¿Ya? Este dice 4.000 kilowatts que tengo de potencia disponible, y si estoy pasando 1.000 toneladas, los consumos específicos de energía son los 4.000 kilowatt hora por tonelada. 4.000 dividido por las 1.000 toneladas por hora serían 4 kilowatt hora por tonelada. Ese sería el consumo específico de este equipo. Pero ese fue mi ejemplo, ¿no? Porque realmente los HPGR tienen muchos más bajos consumos que eso, dado que la capacidad que tienen en TPH son altísimas. Ya, tarea para la casa mía va a ser buscar dónde están estos y enviárselo al LOA de ustedes, los HPGR. También les voy a enviar este monito porque está muy claro dónde se ubican y qué está pasando. Y después ahí está también aceptablemente claro, producto de la molienda, cómo se generan las etapas de flotación. Estos cuadraditos que tienen una flechita hacia afuera son la salida de los concentrados. Esto representa la nomenclatura de una celda de flotación. Entonces lo que sale por el lado es una cola, lo que sale producto de estas flechitas hacia abajo son concentrados. Entonces aquí llegaron los finos, entraron a la celda de flotación, 4 rows, que quiere decir fila, de 10 celdas cada uno y 180 metros cúbicos del tamaño de cada celda. Entonces esto de aquí salió la cola y va a ir a un espesador de cola, y lo que viene aquí es el concentrado, pero un concentrado primario. Entonces yo quiero tener, aquí en esta flotación yo floté todo lo que podía flotar. Entonces en alguno de ellos floté incluso una partícula una partícula de cobre, una calcopirita, y al lado de la calcopirita venía, y en grandota, una pirita. Entonces yo miré para el lado, estaba la pirita, y le dije, oye, pero ¿por qué estás flotando tú si yo no quiero que floten los sulfuros de fierro? ¿Cómo que no quiero? Si tú echaste el colector para que flotáramos todos los sulfuros. Ah, y por eso me floté yo. Así que me contestó la pirita. Pero yo le dije, no, entonces, no, pues yo donde estamos pegados, no, es que flotamos juntos. Pero voy a hacer una molienda todavía más fina para lograr separarme de ti, y después voy a cambiar mi pH, el pH de la flotación lo voy a cambiar para que tú, pirita, no flotes, sino que te mojes y vayas a la cola. Ah, ya, pues dijo la pirita, tráete. Entonces yo la llevé en el concentrado la pescó una bomba, lo llevó una cuba, lo tomó una bomba, la bomba la llevó a los ciclones, y el ciclón dijo, todas las que sean gruesas, ahí estamos nosotros, dijo la pirita y la calcopirita. Vayan al vertimil. Un vertimil es un molino vertical. Aquí no hay impactos, sino que pura abrasión. Son una gran espiral que da vuelta y da vuelta bolas que están dentro de este asunto. Entonces todas las partículas mineral que hay aquí adentro se van abrasionando por todas las bolas que están subiendo y bajando,
y eso las hace romperse por abrasión, pero no por impacto. Entonces las partículas entraron por aquí, se apretaron, las abrasionaron, les pasó de todo, hasta que lograron rebasar y caer aquí. Aquí, nuevamente la bomba la tira para acá, y le dice, ahora están separadas. Entonces yo ahí la llevé a una celda que se llama tipo columna, que es una celda de tipo columnar, que son limpiadoras, cleaners, dice ahí. Son en esta aplicación, en este lugar, hay 4 celdas de limpieza de 5 metros de diámetro, y 12 metros de alto, 12 metros desde ahí hasta acá. Entonces, en este asunto, yo cambié pH, estoy metiendo aire por aquí al lado, formando una línea de burbujas, pero poderosas y montones de volumen de aire, pero finamente, y eso hace entonces que las partículas con el cambio de pH puedan flotar las que quiero flotar y no floten las que no debieron flotar, entre otras la pirita. Entonces, esta va a ser la alimentación a una etapa que se llaman una scavenger, o la última alternativa que tuvo esa pirita de decir, no, si yo no debo flotar, o por último, si de repente dijo, oye, ¿y por qué me sacaron del concentrado a mí? Cuando mira aquí por abajo, había una alternativa de que esta partícula que está al lado, que es calcopirita, por alguna causa no logró flotar. Yo vi que ella no pudo flotar. Entonces, ok, ese más tiempo de flotación que podría haber necesitado esa partícula, lo voy a lograr en esas celdas que se van a llamar cleaner, scavenger, porque hay cleaner, que son limpiadoras, y hay cleaner scavenger, que quiere decir agotadoras, que quiere decir ya la última alternativa. Si eso flotó, ok, lo recogí como concentrado y lo metí nuevamente aquí. Si flotó aquí, que trate de flotar acá. Y ahí entonces viene todo el concentrado columnar. Los concentrados reciben todo también un proceso de recuperar agua. En esta planta hay molibdenita y hay cobre, así que va a las plantas de moli y a las plantas de cobre para separar concentrados de cobre, concentrados de molibdeno, los filtran y finalmente entonces se vende, hay un acopio de concentrado de cobre y lo llevan por camiones a puerto. Ellos sacan sus concentrados por el puerto de Hilo, que es el primer puerto importante que hay sobre Arica, en Perú. Ya, chicuelos, nos vemos mañana un ratito en la partida. Yo les envío esta información. Discúlpenme por no haber encontrado nunca el HPGR, pero se los voy a mandar, si es que no lo he hecho anteriormente. ¿Alguna preguntación para mañana o cuando sea? ¿Hará una reunión Zoom, profe? Antes de empezar, profe. Sí, pues, ¿de qué manera se va a entregar esa prueba, Felipe? Las preguntas de teoría van a ser en Google Forms y la otra parte creo que en Excel. Ya. Ya. Pero ustedes van a recibir algo escrito que va a tener toda esa información. Sí, nosotros vamos a distribuir después la prueba y mañana se le va a mandar un link. La prueba empieza a las 7, así que se le va a mandar un link como a las 6:30 para que se conecten, como a las 6:40 yo creo, 6:50. Le vamos a dar las instrucciones de cuánto va de tal parte, algunos datos, si algunas preguntas están, es decir, qué se hace acá, qué se hace lo otro, y después la prueba empieza a las 7. Y los
links, tanto del Google Forms como de Zoom y el Excel, van a ser subidos al grupo de WhatsApp y al grupo de Facebook. Así que en el grupo de Facebook creo que están todos, ¿sí? Y en el grupo de WhatsApp también. Ya, eso es sintonía fina, que yo generalmente no he participado de eso. Así que ¿Ya? Súper, gracias. ya, cualquier cosa me preguntan sobre materias por mi WhatsApp, a la Cona también, si no contesto. Pero en la prueba no es la idea que le No, ahora pregunten me a refiero. los ayudantes cómo se hace la pregunta 4. No, ahora me refiero así, ante la prueba. Ya, Así que eso pues, chiquillos y chiquillas. Nos vemos mañana. nos vemos Nos mañana. vemos, muchas gracias, chao. Vale, Chao, que Pipe. estén bien, Gracias estudiantes. por la info. Buen día. Chao, chiquillos, Chao. también. Profe. Chao, chao, gracias. Chao, Chao, gracias. chao. Chao, que estén bien. Gracias. También.